Hola, muy buenas, bienvenidos a Turno y Acción. Hoy vamos a echar un vistazo a It's a Wonderful World, un juego que se está vendiendo muy bien, está gustando en general, es para de 1 a 5 jugadores, 45 minutitos. Vamos a echar un vistazo y ver cómo funciona. Aquí tenemos la preparación, como veis, diferentes componentes que se colocan en estos círculos. Este tablero está formado por dos partes, se adjunta y se van colocando pues según lo que nos diga aquí. Aquí sería los recursos de color verde, recursos de color negro, los grises, amarillos y tal. Aquí ponemos estas losetas, colocamos también los recursos que veis en cada loseta, que también tiene el dibujo correspondiente al recurso. Estos serían puntos de victoria, estos también son puntos de victoria. No está todo, he puesto un poco de cada para la explicación. Como yo soy muy poco temático, normalmente a los recursos le digo los verdes, lo amarillo, pero en realidad pues tienen un nombre: exploración, oro, ciencia, energía y materiales. Y el rojo, que es como una especie de comodín, se llama Crystalium. Luego tenemos los fichas de personaje, los financieros, que son estos, y los generales, que son estos otros. El mazo de cartas se deja aquí donde lo estáis viendo y repartiremos al azar una de estas cartas de civilización. Estas cartas tienen dos lados, lado B y lado A. Ambos jugadores deberán jugar por el mismo lado. Bien, para empezar la partida repartiremos las cartas a cada jugador. Se cogen cartas del mazo y se reparten 7 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, después de haberlas barajado bien a cada jugador. Serán 7 cartas si somos más de 2 jugadores. En el caso de que fuéramos 2 jugadores, en vez de 7 cartas serán 10 cartas. El resto se deja aquí y cada jugador tiene 7 cartas. Bueno, en el caso de 2 jugadores, esto sería 2 jugadores, serían 10, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Vale, para empezar, la primera fase del juego es la fase de selección. Tenemos que elegir una de estas cartas. Tenemos que tener en cuenta nuestra civilización, lo que nos va a ofrecer de inicio. Estos son los recursos que tendremos de inicio y esto es una pequeña habilidad que tienen todas las civilizaciones, que es que cuando tengamos 5 recursos en esta carta, ahora veremos por qué, podremos cambiar 5 recursos por un recurso rojo, que son estos que sirven de comodín. ¿Cómo son las cartas? Vale, las cartas, como vemos, tienen, para empezar, un coste. Necesitamos estos recursos. Estos recursos son los que vienen dibujados en el tablero. Por ejemplo, lo tenemos aquí, sería el gris. Aquí, por ejemplo, necesitamos 4 grises y 1 verde. Tenemos el verde aquí, ¿veis? Es este. Ya con el color de los cubitos ya sabemos de qué estamos hablando. Aquí necesitaríamos uno rojo de estos y un montón de verdes, etcétera, etcétera. Esto sería el coste, o sea que si nos quedamos esta carta tendremos que conseguir estos recursos para construir la carta. Luego tendremos lo que la carta nos va a dar, el recurso que nos va a dar si nos deshacemos de ella. O sea, la carta tiene dos usos, las podemos construir o podemos quedarnos con recursos. Si me deshago de la carta y la dejo en el descarte, me llevaré un recurso de color negro, que es un recurso de energía. Esta carta me da lo mismo, esta me da un recurso de materiales de color blanco, esta carta me va a dar un recurso de ciencia, que es el verde, etcétera. ¿Vale? Aquí tenemos oro, el amarillo. Es decir, yo puedo quedarme con esta carta ahora con dos intenciones: o la de construirla o la de conseguir su recurso. ¿Por qué querría este recurso? Porque me he quedado otra carta para construirla que me pide ese recurso. Por ejemplo, yo me quedo esta. Una vez me quedo esta carta, que la dejo de momento boca abajo, intercambio el mazo de cartas con el otro jugador, o jugadores si fuéramos más de 2. El otro jugador también se ha quedado una carta y me da su mazo. El otro jugador elegirá una carta de las que yo le he dado y yo ahora elegiré una carta de estas. Vamos a pensar que a mí me interesa conseguir el gris. Vale, yo me quedo con esta carta y el otro jugador se habrá quedado con otra y le devuelvo a dar el mazo. Esto es un draft. Vale, a medida que vamos haciendo el draft podemos ir levantando las cartas y mostrándolas. En el momento de bajar la mesa se baja boca abajo. Cuando ambos jugadores ya han bajado su carta, entonces se le da la vuelta y se muestra.
Así que el otro jugador ya podría mostrarme las suyas también. Las dejaría así. Vale, esto sirve pues para saber a qué va el otro jugador. Esto se va a ir haciendo de este modo hasta que nos acabemos la mano que tenemos. O sea, al final, a más de 2 jugadores, acabaremos con toda la mano. Tendremos 7 cartas sobre la mesa. Y a 2 jugadores nos van a sobrar 3 cartas. Recordar que a 2 jugadores he dicho que se reparten 10 cartas, pero solo se van a quedar 7 sobre la mesa. Una vez hemos conseguido las 7 cartas, las otras 3 que sobran van a parar al descarte. El descarte normalmente se coloca aquí. Vamos a poner estas para simular el descarte. Vamos a centrarnos ahora en la zona de juego que tengo yo aquí. Vale, una vez hemos acabado, todos los jugadores tienen 7 cartas en su zona de juego, empieza la fase de planificación. Ahora tenemos que decidir de estas cartas cuáles construimos y cuáles no. Esto se parece mucho a otros juegos de este tipo como Oh My Goods o Coevorden, que son juegos donde la carta tienes que decidir si quieres su recurso o si quieres construirla. Si la construimos, conseguiremos que luego nos dé esto que pone aquí abajo. Bien, pues por ejemplo, puedo decidir que esta la quiero como recurso, esta la quiero como recurso, esta también, esta también. Me quedo estas 4 como recurso y estas 3 las voy a construir. En el momento que las quiero construir, las subo, dejaré un espacio aquí para poner las cartas que no voy a construir, ¿vale? Hacemos 2 filas, arriba las cartas que queremos construir y abajo las que no. La carta de civilización se tiene que quedar a un lado de momento. Una vez hecho esto, ya cogemos los recursos que tenemos aquí. Por ejemplo, yo cogería 2 verdes y en el momento que cogemos 2 verdes, los podemos colocar ya en alguna carta que los requiera. Por ejemplo, aquí. Este otro verde irá a mi carta de civilización si no lo puedo colocar en ningún otro sitio. Y las 2 cartas que me han dado recursos se van al descarte. Y estos son 2 grises. Las 2 cartas se van al descarte, cogería 2 grises, que también irían, por ejemplo, aquí. Una vez hecho esto, si os fijáis, esta carta que me pedía 2 grises, ya la he completado, porque son los 2 grises que me da esta carta. Por lo tanto, ya la puedo construir. Construir la carta significa ponerla aquí. Y estos recursos los devuelvo. Ahora mismo me quedan estas 2 por construir, pero ya he construido una ya en la primera ronda. Viene la fase de producción. La fase de producción, ya esta carta me va a dar ese recurso que tiene ahí. Al construirla, he conseguido que en cada fase de producción un recurso de este tipo. Lo pongo aquí y ahora empezaremos a producir los recursos de izquierda a derecha. ¿Quién produce más recursos de materiales? Yo produzco 2, con lo cual cojo estos 2 y los pongo en alguna carta. Por ejemplo, los podía poner aquí también. En el momento de que consigues en esta fase construir una carta, pues directamente ya la puedes pasar. Ahora vendría el segundo elemento, ¿quién produce más energía? Hay que mirar siempre quién produce más cantidad de cada elemento. Por ejemplo, en este caso yo producía 2 y el otro jugador produce 2, así que estamos empatados. El que gane, si hubiera uno que produjera más, se llevará el premio que hay aquí asociado, que sería o estos puntos o estos. Vale, pues en este caso era un empate de energía. Pues yo tengo 2, porque acabo de poner una carta que me da ventaja en este aspecto, con lo cual yo gano aquí, cogería 2 y los colocaría donde quisiera. Como no tengo donde ponerlos, los dejo en mi carta de civilización. Esto significa que estos ya no los puedo tocar. Los cambiaré por uno rojo cuando tenga 5. Como además he ganado en este elemento, me llevo una ficha de estas, que es un punto de victoria al final de la partida. Vamos con el verde. ¿Cuántos produzco yo de verdes? Produzco 1, porque la suma de mi producción es todo lo que hay aquí. Hay uno verde, así que puedo coger uno verde. El otro jugador produciría otro verde, así que hay empate. Nadie se lleva el premio. Y el verde no lo puedo poner en ningún sitio, porque ya tengo aquí este ocupado. Lo dejaría en mi carta de civilización. Siguiente recurso sería el recurso de oro. ¿Quién produce oro? Yo no produzco oro
y el otro jugador tampoco, así que nadie coge oro. Y el último ya, que es el de exploración, yo no tengo exploración, tampoco tiene el otro jugador, así que nadie coge exploración. Se acaba la primera ronda y empezamos la segunda. Repartimos otra vez las cartas, 7 cartas si somos más de 2 jugadores o 10 cartas si somos 2 jugadores. La siguiente ronda, a 2 jugadores no va a tener ninguna importancia, pero a más jugadores se cambia el sentido del draft. Y esta es la ficha que no la enseño todavía, la que marca el sentido del draft. Son 4 rondas de juego. La primera ronda ya la hemos hecho y hemos hecho el draft en este sentido. Se le da la vuelta y el draft se hará ahora en este sentido, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esto a 2 jugadores no tiene ningún sentido, da lo mismo, pero a más jugadores pues hace que las posibilidades o la suerte pueda variar. Bueno, pues lo mismo, vamos eligiendo cartas y la vamos dejando boca abajo al principio, luego las vamos mostrando. Esta es una carta que tengo pendiente de construir y las que cogemos las dejamos debajo, en una fila inferior. Voy a ponerlas directamente, no voy a hacer el draft. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Si hubiéramos cogido 10, como es el caso, a 2 jugadores, estas 3 sobrarían. A mí me sobrarán 3 y al otro jugador también le sobrarán 3. Y se envían al descarte. Bien, y ahora pues voy a ponerlo más para arriba para que se vea, más o menos. Aquí hay 7 cartas. Ahora la siguiente fase, el otro jugador también tendría sus 7 cartas. Lo estoy obviando todo lo que hace el otro jugador, ¿vale? Pero ya se entiende, hace exactamente lo mismo que yo. Pues elegiría qué quiero construir y qué no quiero construir. Por ejemplo, quiero construir esta y querría, por ejemplo, me hacen falta recursos de materiales aquí, de los grises, pero ninguna de estas cartas me da recursos grises. Voy a ponerlas en la mano para que lo veáis mejor. Este me da verde, amarillo, este de aquí, azul, negro, negro y verde. Así que no puedo conseguir recursos grises a través de las cartas. Tendré que conseguirlos a través de lo que ya tengo construido. Por lo tanto, me harían falta negro. Me quedo estas dos. Voy a construir también esta, porque luego podré, ya que si construyo esta me dará más recursos de energía. Y voy a poner esta también, por ejemplo. Una vez que todos los jugadores han decidido qué construyen y qué recursos se van a llevar, pues cada jugador al mismo tiempo coge sus recursos. Yo me llevo uno azul, me llevo uno amarillo y 2 negros. Y las cartas al descarte. Estos recursos que he cogido directamente o decido ponerlos aquí o en las cartas que voy a construir. Amarillo no puedo, así que lo pongo aquí. 2 negros lo voy a poner aquí, con lo cual, ¿por qué lo pongo aquí y no aquí? Bueno, porque en principio me interesa, porque ya construyo esta carta. Solo me pedía dos de energía y ya los tengo. Pero podría decidir dejarlos aquí y construir la carta luego, porque aquí me va a dar energía también, así que también podría construir esta. De hecho, lo voy a hacer para que lo veáis. Voy a poner estos 2 negros aquí y me sobra uno azul, lo dejo aquí. Como ya tengo 5, voy a coger los 2 verdes, los devuelvo, cojo los 2 negros, los devuelvo y cojo el amarillo, lo devuelvo 5 y a cambio tengo uno rojo. El rojo me puede servir para alguna carta que me lo pida, pero es un elemento comodín. Yo podría ponerlo ahora mismo aquí, si no tuviera otro negro, para completar esta carta. Se puede poner donde se quiera. No hace falta dejarlo sobre la carta, se deja a un lado. El otro jugador también habría cogido sus recursos y habría hecho sus combos y habría rellenado a lo mejor alguna carta y ahora tendría aquí cartas. Después de esto es cuando viene la fase de producción. Empezamos de nuevo de izquierda a derecha. Recursos de materiales, que son los grises. Yo produzco 4. Me cojo 4 y los coloco, los reparto por donde yo quiera. El otro jugador, por ejemplo, vamos a pensar que produce 3. Por lo tanto, el otro jugador produce menos que yo me llevo uno de estos. Y los 4 los coloco donde yo quiera. Los voy a colocar en esta carta que me pide 4. Automáticamente la construyo. Me pedía 4 grises y uno verde que ya tenía y la coloco aquí. Y los recursos los devuelvo. Ahora, precisamente ahora, fijaos que acabo de construir una carta que me da recurso de energía, que es el negro, que es el que viene ahora. O sea que justo acabo ahora también voy a ganar la ficha de este tipo en energía, porque voy a ser el que tiene más.
¿Quién produce más energía? Pues lo dicho, 3 y 2, 5 de energía. Me cojo 5 y además me llevo esta ficha. Si el otro jugador, de casualidad, tuviera 6, pues se la llevaría él. Vale, los negros yo los coloco, por ejemplo, en esta carta, cumplo esta carta, en esta carta, también construyo esta carta y otro aquí, y uno aquí. Con lo cual, esta queda construida, ya tengo para cuando llegue el azul, ya tengo uno azul que no tenía. Esta también queda construida, tengo uno verde y otro azul además, y esta es la que me queda pendiente de construir. Vamos por el verde. Yo tengo 2 verdes, vamos a suponer que el otro jugador tiene 4 verdes, pues se llevaría a elegir entre los 2 que puede elegir. Por ejemplo, se lleva este y se lo coloca. Y yo, como tengo 2 verdes, me cogería 2 verdes y me los pondría aquí. Amarillos, oro. No tengo ninguno de oro. Vamos a suponer que el otro jugador tuviera uno, pues se lo llevaría. Y como tiene mayoría, se llevaría uno de estos también. Y finalmente los de exploración, que son los azules. Yo tengo 2 y el otro jugador, por ejemplo, también tiene 2, empate, nadie consigue nada. Los pongo aquí. Como ya tengo 5 otra vez, devuelvo 3 y 2, 5 y cojo otro rojo. Se acabó otra vez el turno, le damos la vuelta a esto, lo ponemos en la ronda 3 y volvemos a repartir las cartas. Y así sucesivamente hasta que hayamos hecho 4 rondas y en ese momento contaremos los puntos de victoria, que será sumando estos puntos y sumando puntos que nos dan muchas cartas. A ver si encontramos alguna. Por ejemplo, esta carta nos da un punto de victoria extra por cada ficha de este tipo que tengamos. Es decir, esta ficha nos da un punto, pero si hemos construido esta carta nos va a dar 2 puntos, 2 cada una. Como tenemos 2, 4 puntos solo en fichas. Vamos a buscar otra para que veáis. Esta carta, por ejemplo, también nos da un punto y además en el momento de construirla, cuando la construimos, nos hubiera dado una ficha extra. En algunas cartas, que no lo he dicho, aparecen estos premios extra, aparecen aquí en medio. Aquí, por ejemplo, esta carta, si la construimos, nos da 3 cubitos rojos. Vamos a buscar alguna otra. Esta nos da un punto de victoria de ese tipo, ¿de acuerdo? Y algunas cartas nos dan premios por tener cartas de diferentes tipos. Aquí tenemos los tipos de cartas que hay, de ciencia, construcción, ¿vale? Si esos son militares, con el tanque, pues hay cartas que nos dan premios por tener construidas cartas de unos tipos u otros. Estas cartas te da un punto por cada carta de cultura que tengas. Esta te da 3 puntos de victoria a saco, sin más. Está muy bien y además te llevas un cubito rojo en el momento de construirla. Esta te da un punto de victoria también. Esta te da 3 puntos de victoria por cada carta construida de ciencia. Esta un punto de victoria por cada ficha de este tipo que tengamos, etcétera, etcétera. O sea que al final vamos construyendo cartas y vamos haciendo combos multiplicando puntos por un tipo o por otro. El jugador que tenga más puntos al final de la partida es el que gana. Y bueno, esto es It's a Wonderful World, un juego que ya tiene pues unas mecánicas muy conocidas. Hemos visto juegos en los que se utilizan las cartas para construir o los recursos que nos ofrecen. No es la primera vez que vemos este tipo de juegos, pero sí que es cierto que funciona muy bien. Incluso el solitario os lo recomiendo. El juego solitario sería simplemente 8 mazos de 5 cartas al azar. Cogemos 5 cartas y hacemos 8 mazos de 5 cartas. Cogemos las cartas, las repartimos como las necesitemos, o para construir o como recurso. Cogemos otro mazo de 5 cartas y hacemos lo mismo. Y después de cada 10 cartas, de cada 2 pequeños mazos de 5, hacemos producción. Luego cogemos 2 más y así 4 veces. Por eso son 8 mazos de 5 cartas. Al final has de conseguir una serie de puntos y basándote en una tabla que te viene con el manual, según los puntos que hayas conseguido, pues tendrás pues una victoria o será un desastre o lo que sea. Es superar tu puntuación. En el modo solitario es ir superando una puntuación que te piden. Nada más. Pero funciona, es muy entretenido, de verdad. Es un juego solitario que yo no me esperaba que este juego en solitario funcionase bien. Y funciona muy bien.
A 2 jugadores también funciona bien, con el tema de las 10 cartas para que haya un poco más de variedad a la hora de que te toquen cartas para elegir, pero que al final solo vas a quedarte con 7 de las 10, eso hay que tenerlo claro. Y a más jugadores es cuando el draft va a funcionar mucho mejor, evidentemente, porque te van a ir tocando cartas, aunque también el azar menos corregible, porque es muy difícil acordarte de qué mano es la que tiene la carta que tú querrías coger ahora, ¿no? Ya que si a 4 jugadores, por ejemplo, es más difícil controlar este tema. Es un juego que se juega muy rápido, una ronda, 2 jugadores puede durar la partida yo diría que unos 20-25 minutos, quizás un poco más, pero no mucho más. Y lo mejor que tiene este juego es que una vez has jugado un par de veces no se te olvida. Es un juego que lo sacarás dentro de 2 semanas y no tendrás que mirarte otra vez el manual, que eso me encanta. A la hora de montarlo es súper sencillo, deja los recursos ahí encima, que bueno, de hecho este tablero no haría ni falta, pero bueno, estéticamente le da un punto. Y dejas todo por encima y es dar cartas y empezar a jugar. Es súper rápido de montar, súper rápido de ponerse a jugar y eso hace que se le puedan dar muchas partidas y como las partidas son cortas también es fácil repetir y jugar otra y otra y otra. Así que yo lo recomiendo y nada más. Espero que os haya gustado la explicación y hasta pronto.